Amigos, amigas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declara la guerra abiertamente en contra de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y claro, Los Ángeles es el enclave principal de lo que representa no solamente la mexicanidad en Estados Unidos, sino también la mayor cantidad de salvadoreños en Estados Unidos fuera del Salvador, la mayor cantidad de armenios fuera de Armenia en el extranjero, la mayor cantidad de vietnamitas o de filipinos fuera de sus países. Es decir, Los Ángeles es un crisol de pluralidad migratoria en donde se encuentran diversas comunidades asentadas no de ayer, no del año pasado, no de hace 10 años, sino de por lo menos un siglo atrás. Un siglo atrás en donde que el orangután naranja de la Casa Blanca quiere echar para atrás. Es decir, por un lado se benefician de la mano de obra de trabajo barata, por un lado se benefician de contratos irregulares, de traer a la migración de todas partes, principalmente la de origen mexicano, y luego en ciertos determinados ciclos vienen estos arranques despóticos para atentar contra ellos, pero no contra quienes les contratan, porque aunque aparentemente la ley en Estados Unidos prevé sanciones, prevé castigos para empleadores, para empresarios que contratan mano de obra sin documentos, bueno, pues lo cierto es que ese es un factor de atracción, es decir, el hecho de que haya empleadores que contraten a trabajadores de origen mexicano o de otros orígenes nacionales y que a ellos pues no les restrinjan o les restrinjan de manera muy discreta, siempre dejando que la válvula de escape no vaya a tronar. Bueno, pues me parece muy injusto que ahora, con el orangután naranja en la presidencia y con un cúmulo de racistas improvisados que no tienen la capacidad literalmente de gobernar con justicia y con razón, pues miren ustedes lo que hacen. Lo único que hacen esta gente del gabinete, lo único que hacen en la Casa Blanca es serle leal a las incoherencias del orangután naranja, que siempre paga mal. Donald Trump se ha caracterizado por pagarle mal siempre a sus aliados. Lo hizo con Steve Bannon, lo hace ahora con Elon Musk. ¿Que todos estos son unas sátrapas nefastas? Sí. Lo que quiero indicar aquí es que Trump siempre le paga mal a la gente, a todos, empezando por sus círculos más cercanos. Lo hizo con John Bolton, lo hizo con todo mundo. Imagínense lo que no hace con sus votantes. En ese contexto, pues, Donald Trump abiertamente ha declarado la guerra en contra de la migración, y el bastión en Los Ángeles que le hizo frente, que le hizo resistencia, pues también le hizo pasar un muy mal trago al ICE, el sistema de migración de los Estados Unidos, que intentó detener gente y que no se encontró, más bien, no tuvo las características de resistencia de otros lugares, sino que acá de manera más coordinada y de manera fuerte, incluso donde hubo escenas de violencia, los de origen mexicano y de otras comunidades que se sumaron, resistieron, tuvieron que salir por pies, y llegó entonces la Guardia Nacional, con quien también se dieron choques muy importantes. Así que hay caos en Los Ángeles por las redadas migratorias, y Trump y sus voceros, cuyo único mérito es serle leal a Donald Trump, ni siquiera a Estados Unidos, y ni siquiera tienen la capacidad para desempeñar el cargo por el cual están trabajando allá. Bueno, dicen que son criminales, así abiertamente, que son criminales y que serán detenidos y llevados ante la justicia. Y no deja de ser patético, y hay que decirlo y hay que levantar la voz con valor, que Donald Trump se atreva a decirle criminales a los migrantes, a esta gente que mueve la economía en Estados Unidos, que trabaja con subsalarios, que les cobran horrible cantidades inmensas de impuestos, pero que a cambio no les retribuyen en proporción a su trabajo, y todavía se atrevan a decirles que son criminales cuando gente como Elon Musk, el mismo Donald Trump, que fue encontrado culpable de 35 cargos, y que ahora Elon Musk lo acusa de ser incluso pederasta, de aparecer en los archivos de la lista Epstein. Es decir, el chiste se cuenta solo cuando ese perfil de gentes con poder
criminalizan a los de abajo. Alguien me dirá, pero Jesús, en la teoría sociológica, en las relaciones de poder, es lo que permanentemente sobresale, que los poderosos, que la clase opresora, la clase que concentra el capital, termina por desarrollar estructuras de dominación, y una de ellas es mantener la idea de que los de abajo son los criminales y hay que someterlos y hay que castigarlos y hay que hacerles saber quién manda. Y esto es lo que estamos viendo en Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, pues, Donald Trump, el orangután naranja de la Casa Blanca, afirma que son criminales y que va por todos ellos. Firma un memorándum este mismo 7 de junio y bueno, pues obviamente este 8 de junio se la empezarán a materializar porque el 7 de junio la pasaron muy mal los del ICE allí en la zona metropolitana de Los Ángeles. Y este memorándum, que empieza a tener fuerza a partir de este 8 de junio de 2025, prevé el despliegue de 2,000 agentes de la Guardia Nacional en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California. Ello con la finalidad de hacerle frente, dicen, a la ola de disturbios provocadas por las redadas migratorias en la zona. Pero además, con cierto desparpajo, o con gran desparpajo, Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, se atrevió a decirles criminales que van por ellos y que los van a presentar ante la justicia. La vocera de la administración de Estados Unidos, cuyo único mérito es ser leal a Donald Trump, señaló en una publicación de su cuenta en X que últimamente las turbas violentas han atacado efectivos del Servicio de Migración y Control de Aduanas, los del ICE, así como agentes de las fuerzas del orden federales que llevaban a cabo operaciones básicas de deportación en la ciudad. Y es que miren ustedes, cuando es el Estado mismo el que viola la ley, pues el que viola la ley, si el que viola la ley es el encargado de protegerla, de garantizarla, de cuidarla, etcétera, etcétera, ¿qué puede esperar de los demás? ¿Qué puede esperar de las respuestas? Muchas de las deportaciones son, digamos, contrarias a lo que dice la ley, violatorias completamente de los derechos humanos y violatorias completamente de otro tipo de derechos, empezando por la separación de familias. Incluso la misma Corte ha revertido decisiones de deportaciones del Poder Ejecutivo. Pero, cuando se resisten desde las bases, entonces a las bases sí las criminalizan. Es decir, Donald Trump se ha acostumbrado en su administración a violentar todos los estatutos de la ley, a violentar todas las normas, a ponerse él mismo por encima del marco jurídico nacional y posteriormente dice, no, pues los criminales son los otros y claro, como tiene el poder, tiene el dinero, tiene los medios y los poderes que le equilibran, en este caso en Estados Unidos, han sido discretos por decirlo mínimo, pues ahora dice, vamos con toda la fuerza, son tareas esenciales para detenerlos, revertir la invasión de criminales ilegales en el país. Imagínense ustedes, invasión, la palabra invasión, cuando lo que más hace Estados Unidos en el mundo, en diferentes países, es invadir. Cuando dice de criminales ilegales, cuando personajes como Elon Musk tienen acceso a información confidencial del gobierno, se sale del gobierno, tiene incentivos fiscales que le llaman. Es decir, la gente con poder, la gente con dinero hace prácticamente lo que se le da la gana y todavía estos nos vienen a decir que los criminales son los de abajo. Ojo, muchos me dirán, profesor, pero entrar sin documentos a un país es ilegal y por lo tanto sí se viola una ley. Sí, nada más que son faltas administrativas y no es lo mismo una falta administrativa a un crimen en donde robas, en donde saqueas, en donde matas, en donde torturas. Y hablando de criminales, pues hay que identificar los niveles de criminalidad y ahí el orangután naranja de la Casa Blanca no puede presumir ningún tipo de calidad moral. A raíz pues de esta violencia, los irresponsables, dice la representante de la Casa Blanca, los irresponsables líderes demócratas de California han abdicado completamente en su responsabilidad de proteger a los ciudadanos de Los Ángeles. Es por eso que el presidente Trump ha afirmado que él
que él, el héroe, ya saben ustedes, eso lo digo, eso del héroe lo digo yo, pero es lo que le gusta jugar, el héroe que sí pone resultados en todo, pero que a la vez no hace nada, esto también lo digo yo, dice el comunicado, es por ello que el presidente Trump firma un memorándum presidencial para desplegar 2,000 guardias nacionales en aras de hacer frente a la anarquía que se ha enconado en Los Ángeles, porque hay una insurrección y porque los hijos de inmigrantes, los que sí tienen papeles, por llamarlo de esa manera, quienes ya nacieron en Estados Unidos, pues están resistiendo para que no deporten a sus padres, a sus hermanos, a sus primos, a la gente que está en condición vulnerable y a la que le intentan violar sus derechos. En este contexto, Leavitt, la representante de la Casa Blanca, recalca que la administración de Trump desarrolla una política de tolerancia cero, dice, para el comportamiento criminal y la violencia, lo cual es falso, porque si desarrollara una política cero ante la tolerancia y la criminalidad, pues empezaría por el mismo gabinete que le acompaña y empezaría por él mismo, pero esto pues no se le da, la autocrítica no se le da. En este sentido, va por la parte más débil de la cadena y va justamente a tratar de, pues sí, de seguirles poniendo el pie en el cuello y además removérselos. Advierte que estos criminales serán detenidos y llevados rápidamente ante la justicia, que el comandante en jefe se asegurará de que las leyes en Estados Unidos se ejecuten plena y completamente. Es bastante cruel el tipo y se cree por encima de todo. Comandante en jefe ahora se hace llamar. El gobernador demócrata Gavin Newsom, que es un abierto opositor a Donald Trump y que incluso en el tema de los aranceles pues ha salido a resistir, ahora dice en su cuenta de X que el secretario de la Defensa, Pete Hegseth, contempla el despliegue de fuerzas de la Marina en Los Ángeles y cuestionó las medidas del gobierno federal con el que mantiene un conflicto abierto desde los bravos incendios de Los Ángeles, en donde el gobernador no quedó muy bien parado, que digamos. Dice textualmente en su publicación, el secretario de Defensa amenaza ahora, dice, con desplegar marines en servicio activo en suelo estadounidense contra sus propios ciudadanos. Es un comportamiento desquiciado el de Donald Trump. Y es que ustedes dirán, profe, pero pues está bien que lleven marines porque finalmente es un tema de seguridad. Pues no está bien porque para empezar hay diferentes categorías de fuerzas armadas y hay unas que son creadas específicamente para pelear en el exterior, para la defensa de las fronteras en el exterior y no para utilizarlas en contra de las propias poblaciones al interior. Y eso es lo que critica y cuestiona el actual gobernador Gavin Newsom. Dice también que esta medida es deliberadamente incendiaria y que no hará sino aumentar las tensiones, lo que puede afectar también la economía californiana abiertamente. Y esto, bueno, pues a esta Trump le trae ganas desde hace tiempo. Esta es una misión equivocada del presidente y erosionará la confianza pública. Sabemos también que Donald Trump es muy dado a detonar y abrir conflictos en diferentes frentes de manera simultánea. Todavía no cierra el conflicto con Elon Musk, que de hecho parece que apenas inicia, pero Trump ya está empecinado en convertir a Los Ángeles y a la zona metropolitana de Los Ángeles, porque es una de las principales ciudades santuarios de Estados Unidos, en convertirla en una especie de escenario de guerra, porque el 7 de junio se acaban de ver escenas de verdadera lucha furiosa en las calles. Y esto, bueno, pues algo que le molesta a Donald Trump es que por más que dice por ahí públicamente que tiene el control de las cosas, que él es el super sheriff, que él es el mero sabor ranchero y que nadie como él para resolver las cosas y que al final no resuelve nada porque hasta le dicen taco, Trump always chicken salt, es decir, Trump siempre se acobarda cuando escala y empieza a haber resistencia en proporción a la medida en la que él escala, Trump se echa para atrás y por eso le dicen taco. Taco, esta palabra de taco mexicano con tortilla, con carnita en medio para comerse, bueno, son las siglas de Trump always chicken salt,
para referirse a que Trump siempre se acobarda. Y ahora Trump pues quiere demostrar de forma desesperada que no se acobarda y que quien se opone a las medidas que pretende implementar pues también llevará la de perder. El orangután naranja de la Casa Blanca experimenta entre frustración, pero al mismo tiempo intenta reforzar su popularidad, claro, con un tema por el que sus votantes o con el que sus votantes sueñan, sus votantes rednecks, sus votantes del centro del país, las clases populares históricamente racistas que ven con buenos ojos el hecho de que Trump ataque a los más vulnerables del eslabón de la cadena, a los migrantes, a estos que mueven la economía, a estos que pagan impuestos sin recibir seguridad social a cambio, a estos que son el sector más vulnerable de entre los más vulnerables en Estados Unidos. Bueno, pues a ellos los pretende criminalizar y pretende tratar de lucirse como demostrando músculo, demostrando poderío. Pero ojo, en el contexto de las redes sociales esto se le puede revertir. Trump pretende mejorar su popularidad a propósito de ello. Sin embargo, en el contexto de las redes sociales, desórdenes como los que vimos en su primera administración le van a dar para abajo. Y miren que las comunidades de origen hispano, que están muy divididas, es cierto, que tienen intereses muy distintos y distantes, también es cierto, y que además hay bastante ego y bastante imbecilidad y también intereses particulares de los liderazgos de los migrantes, también es cierto. Algunos buscan la foto con políticos mexicanos, algunos otros buscan la foto con políticos locales, con diputados, con senadores, y van pues tratando de crecer políticamente ellos mismos, como hemos visto en Los Ángeles, en Chicago, en Dallas, Texas, que hay gente que finalmente solamente está viendo por sus propios intereses y que ve la causa migrante únicamente para crecer políticamente ellos en lo personal, sin que avance la agenda migratoria. Eso también es cierto. Sin embargo, para mis queridos hermanos migrantes en los Estados Unidos, Donald Trump no es una perita en dulce, pero tampoco es el taco que dicen. Si hay un tema en el que no se ha echado para atrás, porque además tiene la sartén por el mango, es en el asunto migratorio. Y ese tema es bravo para Trump, porque además es el que le ha dado una cantidad de votos importante ante la hipocresía de la gente que le sigue y que piensa que los migrantes van y les arrebatan sus trabajos. Entonces, ojo con este dato. Tiene que haber unidad, tienen que empujar una agenda conjunta, tienen que buscar la manera de neutralizar los ataques en contra de la comunidad y que es hora de que por lo menos en las urnas empiecen a pagar el precio de tanto desprecio, de tantos insultos, de tantas humillaciones y sobre todo de tantos ataques. Si no coordinan una agenda, si no consolidan una agenda en donde más o menos empaten los intereses tan diversos de la pluralidad del crisol de diferentes comunidades para neutralizar esta amenaza que representa Donald Trump, me parece que Trump va a dejar pues mucho daño y mucho dolor en los sectores más vulnerables de las comunidades. Se los digo de cómo es. Es ahora o nunca, o se unen y dejan los egos banales y dejan los intereses personales y ponen sus habilidades al servicio de la colectividad, o Donald Trump le hará mucho daño a las comunidades, no solamente de origen migrante, sino también de origen hispano. No es casual que quiera arrebatar la ciudadanía por nacimiento a las personas que están llegando a Estados Unidos. No es casual la criminalización. Está sentando un precedente de cómo maltratar a las comunidades migrantes, no a las que van llegando siquiera, a las que han estado ahí históricamente, haciendo ellos sí verdaderamente a Estados Unidos grande otra vez. Así que tienen que aprovechar todos los instrumentos legales y todo lo que el marco de la ley permite para cabildear a nivel de las asambleas legislativas estatales, cabildear con los gobernadores amigos, asociarse con las cámaras de comercio, con los medios que son afines, con las redes binacionales, asociarse con las iglesias, asociarse con aquellas ONGs que empujan una agenda por el respeto a los derechos de los migrantes. Es momento de hacerlo y también tienen que desarrollar la capacidad de movilizar votaciones para que congresistas locales, congresistas federales, senadores locales, senadores federales, alcaldes, gobernadores o en este caso
personajes como Trump en el nivel federal que agredan a la comunidad paguen un precio político. ¿Cómo creen que se mantienen las comunidades pro-Israel en Estados Unidos? ¿Cómo creen que se mantienen los judíos en Estados Unidos? Pues muy organizados al nivel de que quien habla mal de Israel o quien agrede a la comunidad judía termina pagando el precio muy alto en las votaciones de la siguiente elección. Solo que nuestra comunidad es un gigante dormido, es un gigante ensimismado y es un gigante con un montón de lidercillos que ven más por sus propios intereses personales que por los de la colectividad. Pero ante un embate tan brutal como el de Donald Trump, me parece que si no se reacciona, esto va para largo. Fíjense lo que dice Donald Trump. Publica en su plataforma Truth Social que si las autoridades locales de California no pueden manejar la situación, es decir, desmadre que Trump empezó incendiando Los Ángeles, y ahora dice, es que las autoridades de Los Ángeles no pueden con la situación, entonces lo haría yo. Ya saben, escala siempre para luego ver si hay respuesta. Si la respuesta es temerosa, entonces Trump se agranda. Si la respuesta es fuerte, proporcional, entonces taco. Trump, chicken south, always chicken south. Dice, si el gobernador Gavin Newsom, ¿no? Es como le llama, de California y la alcaldesa Karen Bass de Los Ángeles no pueden hacer su trabajo. Claro, ataca a Gavin Newsom y a Karen Bass de Los Ángeles porque son pues, demócratas. Dice, pero si ellos no pueden hacer su trabajo, que todo el mundo sabe que no pueden, entonces el gobierno federal intervendrá y resolverá el problema. Los disturbios y los saqueadores de la forma en que debe resolverse. O sea, imagínense que ya les está diciendo saqueadores, van por la gente a sus casas, en muchas ocasiones, sin órdenes de jueces, se meten en los domicilios incluso sin órdenes de jueces, con exceso de violencia y pretenden que no haya resistencia. Y cuando hay resistencia, dice Trump, son saqueadores. Una verdadera forma de abusar y de poner el pie en la cabeza del sector más vulnerable de la población en Estados Unidos, la que contribuye